Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Todo bien? Amén. Y bueno, gracias a Dios, bueno vernos todos. Listos para entrar al tema, ¿verdad? Es bueno ver a Jorge. Y bueno, Jorge, que estás aquí con nosotros, Dios te bendiga. Ahora, ¿tienes vacaciones? Unos días, ¿verdad? Dios te bendiga y te cuide donde quiera que estés. Viajas mucho, pero qué gusto ver. Dios te bendiga. Y pues todos, bienvenidos. René, pues ya está René también con nosotros. Luis estuvo enfermo un poco, pero gracias a Dios ya está aquí. Sigamos orando por Luis, hermanos, ya que por ahí sigue todavía algunos estudios tiene que hacerse para que por ahí él pueda estar estable en su salud. Así que oremos por todos. ¿Okay? El hermano Hernández ya está aquí con nosotros, el domingo no estuvo en la tarde, pero pues por su dolor de cintura dice que ya está mejorcito, gracias a Dios, pero también tengamos en oraciones a ellos. ¿Verdad? Que Dios nos bendiga. Orar por nuestro hermano Alistair, ya que está bien aquí, nos pedía oración el domingo, hermanos, debido a que por ahí, ¿lo puedo decir, hermano? El hermano pide oraciones porque tuvo un diagnóstico donde le detectaron Parkinson. Entonces, nos pedía la oración nuestro hermano Alistair también, que oráramos por él. Así que ya saben, algunas peticiones de oración que ahorita se me vienen a la mente, ¿ok? Bien, vamos a entrar al tema en esta tarde, hermanos. Por ahí me preguntaban, me hacían esta pregunta. ¿Puede recibirse el Espíritu Santo antes de ser bautizado? Aquí hago la pregunta. ¿Puede recibirse el Espíritu Santo? Te voy a abreviar. A ver, acompáñenme a leer. Bueno, voy a irme a Hechos 10 inmediatamente. Hechos capítulo 10. El 44. A ver, vamos a ver, Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice que Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. Estaba predicando Cornelio en la casa, estaba predicando Pedro en la casa de Cornelio, ¿verdad? Y leíste, Andy, ¿qué leíste? Dice que Pedro, mientras aún hablaba, ¿qué? El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Si sigues leyendo el versículo 45, ¿qué dice? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron Atónitos y sorprendidos, admirados. También sobre los infieles se derramase el don del Espíritu. Oh, se derramó el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué hizo Pedro entonces? Después de que vio que los que oían el discurso recibieron el Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué mandó? A ver si ya que estás en la lectura, Andy, por favor. Sigue el 45, este es el 46, sigue el 47, ¿cuál sigue? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno pedir el agua para que no seamos de todos estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y luego sigue. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Se puede o no se puede recibir el Espíritu Santo antes de bautizarse? El 45 dice el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿se puede o no se puede recibir el don del Espíritu Santo? Es lo que recibimos cuando somos Bautizados. Por
Por eso la pregunta es, ¿puede recibirse el don del Espíritu Santo antes de ser bautizados? Hermano, dice, yo sé que usted ya tiene la respuesta. Si no, pásele para que usted diga. Ok, hermano. Pero los hago pensar, hermanos. Porque yo escuché y dijeron, no, pues no se puede. Y luego ahí, ¿qué? Y le digo esto, hermanos, porque se enseña, se cree, se dice que la persona puede recibir el Espíritu Santo de repente y luego ya sigue escuchando y después termina después de tiempo bautizándose. Es interesante eso, ¿no? Ahora, otra vez, otro pasaje. Este está en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 2. Me fui a Hechos 10 porque está muy claro el ejemplo ahí. Pero si vamos a Hechos en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, tenemos ahí la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Están los apóstoles, están los pocos que quedaron ahí creyendo después de que Jesús fue crucificado, fue sepultado, murió, pero resucitó el tercer día. Un grupo pequeño, dice que la Biblia quedaron como 120 que se quedaron ahí en Jerusalén. Y después, en Hechos 2, se llegó el día de Pentecostés y pasa algo sorprendente. A ver, Keila, por favor, 2 del 1 al 5, escuchen, pongan atención ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Estaban unánimes, todos juntos, ahí juntos. Dice, pero ¿qué pasó? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Es hasta el 5, ¿verdad? Entonces, ellos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Pero no se habla de un bautismo antes, como el que practicamos. Pero ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Se puede recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizados? Ya no. En el Antiguo Testamento sí, ¿verdad? Ok, porque Hechos, que es nuevo o antiguo. En el Nuevo. Hechos es Nuevo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento fue prometido. Es algo interesante aquí, hermano. Ya los puse a pensar. Y esto porque alguien me preguntó directamente. ¿Ok? Vamos a desarrollar la clase, hermanos. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la Biblia. Luis, porque dicen, oye, le cayó el Espíritu Santo y empezaron unos a desmayarse, unos empezaron a hablar en lenguas, otros por ahí empezaron a temblar, etcétera, etcétera. Lo que hoy vemos, ¿verdad? Que dicen que es el Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Quiero que pongan mucha atención, hermanos, ¿ok? Hechos 2 del 1 al 5, Hechos 2, 44, hermanos, tiene que ver con algo muy especial. Fueron eventos especiales y únicos. Hechos capítulo 2 del 1 al 5 que acaba de leer Keila, es una promesa que Jesús le había hecho a sus apóstoles. ¿Dónde está ese texto? Pero vamos a leer el mismo Hechos, pero en el capítulo 1, voy a poner aquí entre paréntesis, en el capítulo 1, en los versículos 4 y versículo 5. Hay una promesa que estaba por cumplirse. ¿Cuál promesa? Una promesa que Jesús le dijo a sus apóstoles que iban ellos a recibir. Y aquí lo voy a poner aquí entre paréntesis, también voy a poner en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 al capítulo 16, se habla de una promesa. ¿Cuál era la promesa? Dijo Jesús, yo me voy a ir, pero voy a rogar al Padre para que les envíe al Espíritu Santo, al Consolador. Usted puede leer Juan 14 y Juan 16 y puede ver cómo Jesús les habla de que va a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Consolador, y que ese Espíritu los iba a guiar a toda la verdad. Bueno,
En Hechos 1, 4 y 5, ¿qué dice ese? Estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, Que no se fueran, estando juntos, les digo, por favor no se vayan, ¿de dónde? De Jerusalén, ¿por qué? sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste y te di, Ajá. porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no. Ok, entonces la promesa era, aquí lo voy a poner, tenían que ser bautizados, ¿cómo? Bautizados, ¿cuáles son? ¿O los que están ahí? ¿En o por el Espíritu Santo? Bautizados con el Espíritu Santo. Les dice en el versículo 4: no se vayan de Jerusalén, quédense, porque acuérdense de la promesa. ¿Cuál promesa? Jesús ya se les había dicho aquí. No se vayan, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo llegó ese día? Hechos capítulo 2, un estruendo, y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron todos? Aquí lo voy a poner. Fueron los 12 apóstoles quienes recibieron la promesa, según Juan. No todos recibieron esa promesa, sino los apóstoles. Se les vuelve a recordar aquí, no se vayan de Jerusalén, y aquí es cuando sucede, ¿ok? Iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces entendemos que cuando llegó el Espíritu Santo, hermanos, algo sucedió. ¿Qué sucedió en los apóstoles? ¿Se acuerdan? Leímos 2 del 1 al 5. ¿Qué pasó con los apóstoles? Empezaron a hablar en lenguas. Y cuando dijimos, estudiamos esa parte, empezaron a hablar en lenguas, es que realmente hablaron lenguas. Lenguas que la gente entendía. Lenguas que llevaban el mensaje de salvación en diferentes idiomas para que la gente entendiera. Nada más para que vean, regresemos a Hechos 2 y vean que lo que les estoy diciendo es verdad. En Hechos capítulo 2, por favor lean el capítulo 7, 2:7, para que vean que sí estaban escuchando ellos. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8 y 9. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y sigue diciendo, entonces los apóstoles empezaron a hablar mesopotamio, empezaron a hablar árabe, empezaron a hablar, ¿qué otro? Partos, medos, El lenguaje parto, en el lenguaje medo, y todos escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma. Si hoy alguien dice que tiene el Espíritu Santo, como dice ahí que sucedió, entonces puedes predicar aquí automáticamente sin haber estudiado, por ejemplo en ruso o en alemán, el mensaje del Evangelio, así como sucedió ahí. Pero si alguien puede hacerlo, adelante. Pero dice la Biblia que tenía que haber un intérprete. En Hechos capítulo 14 nos dice, si alguien habla lenguas, pero no hay intérprete, mejor guarde silencio, porque no habrá quien va a interpretar. Entonces no tiene propósito, no tiene objetivo que las lenguas se den si no hay quien interprete, ¿ok? Porque el propósito de hablar en lenguas es que se escuche el Evangelio y llegue a todos. Hasta aquí vamos bien, ¿ok? Pero vamos a ver el caso de Hechos 10, 44. ¿Por qué estos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados? Entendemos esto. Estos fueron los apóstoles.
Lo entendemos ¿por qué? Porque fue que llegó el Espíritu Santo por primera vez, que era el cumplimiento de la promesa de Juan, pero también era el cumplimiento de la promesa desde el profeta Joel en el capítulo 2, y ya hemos visto que vendría, y en Hechos 2 se cumple también. Pero acá hay algo interesante. Dice que Pedro estaba dando el discurso y que todavía no acababa, y que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y entonces Pedro se quedó así, y dice que también los que acompañaban a Pedro, dice que se quedaron, la palabra que leía Andy era atónitos. ¿Y sabe qué es atónito? Con la boca abierta así, sorprendidos. Estos están hablando en lenguas. Fíjense, del capítulo 2 al capítulo 10 es varias historias que se relatan. Y no había pasado esto hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos. Acuérdense que el libro de los Hechos es consecutivo, está narrando una historia progresiva, continua. Está relatando desde el inicio y su avance. Hasta el capítulo 10 pasa que gente, antes de ser bautizada, recibió el Espíritu Santo. No había pasado. Por eso se quedaron sorprendidos. ¿Vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Vamos al capítulo de Hechos, pero vamos al capítulo 11 para que entendamos qué es lo que pasó aquí. Entendimos en Hechos 2 qué fue lo que pasó, lo entendemos. Ahora vamos a ver qué pasó aquí, según Hechos 10. Dice que Hechos 10:44, que Pedro estaba hablando y el Espíritu cayó sobre ellos. ¿Sí? De hecho, dice el texto, dijo Pedro más adelante, que Hechos 10, en el 46, dice, ¿puede alguien impedir que estos sean bautizados que han recibido el Espíritu Santo? Él lo dice, ¿se acuerdan? ¿Lo leímos? Bien. Entonces, vamos al capítulo 11, por favor. Quiero aquí una lectura clara. Hermano, ayúdenos, hermano Palomares, con calma. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Todos en Hechos, capítulo 11. Hermano Palomares, comience con el 1 y el 2. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ok, déjenme poner en contexto lo que está pasando, lo que acaba de leer el hermano. Si no, si lo alcanzaron a ver. Cuando los hermanos en Judea oyeron, les llegó el rumor, oye, ¿qué crees? El evangelio llegó ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Entiende cuando dice que el evangelio llegó a los gentiles? Luis, ¿lo entiendes? El evangelio llegó a los gentiles, ¿lo entiendes? ¿A qué se refiere con gentiles? Eso decían los judíos, decían, oye, ¿qué crees? El evangelio ya también llegó a los gentiles. Y es cuando le dicen a Pedro, a ver, ven para acá, Pedro. Necesitamos hablar contigo, Pedro, porque algo te tenemos que reclamar. ¿Cuál era el reclamo? Que había estado a comer con Pedro, te metiste a una casa donde no debías meterte. ¿A dónde se metió? A la casa de Cornelio. ¿Y qué era Cornelio? Un gentil, porque era romano. Hechos capítulo 10. De aquí hacia atrás, el evangelio solo se había predicado a quienes? Judíos. Judíos. Al pueblo de Israel. Solamente se había predicado a gente judía. Ahora, en Hechos 2 dice que había prosélitos de varios lugares. Sí, eran personas que practicaban el judaísmo, que se habían hecho judíos, aunque eran de otras naciones. A eso se le llama un prosélito. ¿Sí? Un prosélito, por ejemplo. ¿Entiende cuando digo prosélito? Es decir, no soy judío, soy mexicano, pero practico la religión judía. Bueno, había muchos prosélitos.
pero eran judíos, era gente que se había hecho a la religión judía sin ser judíos. Hasta el capítulo 10, pura gente de esa es la que se había convertido al evangelio. Pura gente era que practicaba el judaísmo o que había nacido allí en Israel, en todo lo que es el territorio de Israel. Y había un problema, hermano, entre los judíos y los gentiles. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que los judíos no podían tocar, hermanos, tocar, así literalmente tocar a un gentil. No podían. Porque si tocaban a un gentil o se sentaban con un gentil a comer, era inmundo, era sucio, era desagradable. De hecho, todavía al día algunos judíos no se juntan a comer con cualquiera. Entonces le reclaman a Pedro. Iba a decir algo. Sí. Los judíos esperaban que fueran para ellos solamente la promesa, estaban equivocados. Pero cuando Pedro está hablando usted ahorita, le echan la cara por causa de sus tradiciones. ¿Cómo es que te metes a la casa de un gentil? Entonces, la promesa que ahora están cumpliendo los gentiles no la esperaban los judíos. O sea que los judíos no cabía en su cabeza que el evangelio se le predicara a gente que no fuese judía. Ellos, ¿cómo llegó? Es lo que está diciendo, ¿no? Sí, porque aquí Pedro hace un acto que no era concebible delante de la mente judía. Meterse a la casa. Y entonces, gracias hermano, hasta aquí ya entendieron el contexto. Entonces Pedro llega a la casa de Cornelio, les predica el evangelio, pero estando Pedro en la casa de Cornelio, ve lo que pasó en Hechos 2, el Espíritu Santo cae sobre ellos y dice, ¿qué está pasando aquí? Los que iban con él se quedaron sorprendidos. ¿Cómo está pasando esto? Y entonces en el capítulo 11, hermanos, el apóstol Pedro les va a dar la explicación a los judíos cristianos. Déjenme explicarles qué es lo que pasó. Siga leyendo. Hechos 11. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Ok. ¿Qué está relatando Pedro? Lo que le había pasado antes. Déjenme explicarles por qué llegué a la casa de Cornelio, está diciendo Pedro. Déjenme explicarles por qué yo llegué allí. Antes de llegar a la casa de Cornelio, tuve una visión. ¿Cuál fue la visión? Un lienzo atado por las cuatro esquinas, bajando hacia mí, con toda clase de cuadrúpedos. Cuando habla de eso es de animales, reptiles. Hermanos, ¿sabían ustedes que los judíos no podían comer cualquier tipo de carne? Además, ellos no se pueden echar un taquito de carnitas, hermano, hasta el día de hoy, porque el puerco es para ellos un animal inmundo, no se diga de un reptil o ciertas aves. Entonces, cuando Pedro ve el lienzo y luego oye una voz que dice: Pedro, mata y come, él dice: no, Señor, ¿cómo crees que voy a comer eso? Soy judío. Los judíos no podían comer eso. Entonces les está explicando a los judíos todo esto. Siga leyendo. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ok. Entonces, ¿qué le estaba enseñando Dios en esa visión a Pedro? ¿Qué le estaba enseñando Dios a Pedro? ¿Alguna idea, hermana Yelena? ¿Qué le estaba enseñando ahí? Hermano Tony, lo que Dios, ¿qué?
limpió. Tú no lo llames inmundo. Es más, hermano, ni Pedro lo entendía. Vamos a seguir leyendo para que vean que ni Pedro lo entendía, pero vamos a ver qué pasó después. Quiero que vayamos con calma. Siga leyendo, hermano. Y esto se hizo 3 veces. 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba. Ok. O sea que Pedro no comió, solamente lo vio. Ahí va, hermano. Yo sé que tiene la respuesta, hermano René, pero ahí va, vamos a seguir leyendo. Ahorita le doy la oportunidad. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ok. Acabó la visión, inmediatamente están tocando la puerta. Aquí está Pedro. Y aquí está. ¿Qué está pasando? Estos hombres me están diciendo. Antes le dice el Espíritu: Pedro, ahí hay 3 hombres que te buscan. No dudes en ir con ellos. Pero no entiende. Y estos hombres llegan y dicen: ¿Qué quieren que yo haga? Pues tenemos un amo que se llama Cornelio. Él vio un ángel que le dijo que tú tenías que ir para que le predicaras a él y a su familia cómo se iban a salvar. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Obedeció a lo que el Espíritu le dijo. Sigue leyendo. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ese versículo es clave. Cuando comencé a hablar en la casa de Cornelio, ¿qué creen que pasó? El Espíritu Santo cayó sobre ellos y luego la frase, Como a nosotros. ¿a qué se refería Pedro? A ese principio. ¿Y sabes qué pasó? Así como nos pasó a nosotros, Pedro hablando con nosotros apóstoles, así pasó en la casa de Cornelio, igualito. ¿Sigue leyendo? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces la promesa era para los apóstoles, pero también la promesa era para los gentiles. Entonces, ¿qué significaba esa visión que Pedro que había tenido? La aprobación. Lo que los judíos no permitían, Dios les estaba abriendo la puerta. Acabe el pasaje, hermano. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo para que pudiese estorbar? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí está la respuesta, en ese pasaje. Entonces, ahorita les doy la palabra ahora. Este evento y este evento de Hechos 10 son únicos y son especiales. El primero, porque fue la llegada del Espíritu Santo y fue sobre los apóstoles, fue algo especial. Y el segundo, era necesario, ¿por qué? Porque Dios tenía que enseñarle, mostrarle a los judíos, a Pedro y a los apóstoles, que Dios estaba avalando la predicación de los gentiles y tenía que poner Dios ese sello y tenían que ser testigos ellos de que el evangelio tenía que predicarse también a los gentiles. Entonces, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados? Bueno, lo recibieron de manera milagrosa como señal de Dios que los gentiles
también tenían la oportunidad y el derecho de ser salvos. El evangelio también debía predicarse a los gentiles. De aquí, hermanos, no hay otros pasajes iguales en el libro de los Hechos. Ya el Espíritu Santo se recibe de otra manera. El don del Espíritu Santo se recibe de otra manera. Hermano René iba a decir algo. Bien, el Señor habló de dos pueblos, se iba a ser uno. De dos pueblos iba a ser uno. Ella es la iglesia. Entonces, a la pregunta anterior, es que no hace acepción de personas y la iglesia iba a estar formada por Con judíos de los judíos y los y gentiles. gentiles. Pedro, como era un judío, Bien armado. era una abominación, entonces que los gentiles por práctica eran judíos. Claro. Entonces, el Dios le va a enseñar a través de esa visión de que ya no llamen Claro. Es que, termine. Sí. Entonces, aquí vemos cómo ellos estaban esperando a Pedro por una visión y por dirección ya del Espíritu Santo. Y cuando Pedro va a compartir los cuando una llegada del Espíritu Santo, sobraban pueblos que hacía falta, los antiguos que había llegado por los judíos. Aunque Juan 20:22, Jesús habló sobre el Espíritu Santo de los apóstoles. Ya antes de haber sido bautizado De alguna manera ya el Espíritu Santo estaba, ya había algo, ya habían hecho. Entonces, hermanos, y es lo que acabamos de decir, y es que para nosotros, ¿por qué, hermanos? Es que no somos judíos. Si fuéramos judíos lo entenderíamos un poquito más, pero hermanos, los judíos, hermanos, ¿se acuerdan la mujer samaritana cuando platicó con Jesús? Oye, está platicando con una samaritana y luego mujer. Ellos tenían un problema tremendo, hermanos, psicológico. Claramente en la mente de los judíos no te debes juntar con los gentiles. Y entonces cuando Pedro dice, oye, tengo que ir a la casa de Cornelio porque Dios me dijo que fuera, pues allá va. Les predica, se sienta a comer. Los judíos cristianos, Pedro, ¿por qué te metiste con...? Déjenme explicarles lo que pasó. Y entonces al final del texto que acaba de pasar, que leyó el hermano Panamá, dice, entonces entendieron y glorificaron a Dios de que también los gentiles entraran al reino, entraran a la salvación. Entonces, no podemos usar Hechos 2 del 1 al 5 y Hechos 10 para decir, sí se puede recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado. No, porque son eventos específicos, con una razón específica, en un momento específico, dados directamente por Dios. Hermano, y entonces, ¿cuándo recibo el Espíritu Santo? Eso es lo que sí, es lo que me queda de tiempo ahorita. Dos hermano Humberto y luego hermano Palomar. El mensaje dado por Dios no llames inmundo. No llames inmundo a lo que yo ya Lo que limpié. Dios limpia. Ya. Entonces, ¿quién recibe el Espíritu? El que limpia a Dios. Exactamente. En aquel tiempo y ahorita, por medio de la obediencia, lo limpia. Y no es inmundo, viene a ser santo. Vamos a ver cuándo ahora la persona puede recibir el Espíritu Santo. De hecho, desde aquel tiempo también. ¿Cómo debían recibir el Espíritu Santo? Allí mismo en Hechos capítulo 2, si leemos, vamos a ponerlo aquí, esos mismos apóstoles que recibieron fueron bautizados del Espíritu Santo en aquel día, ellos mismos, hermanos, empezaron a predicar. Ahí Pedro le dice en el versículo 14 de Hechos capítulo 2, entonces Pedro, puesto en pie juntamente con los 11, hablaron. Y de allí empieza la predicación de Pedro, hermanos. ¿Y de qué es la predicación? De Jesucristo. Y crucificado, muerto y resucitado al tercer día. El evangelio puro de salvación. Llegan a entender el mensaje esos judíos, que en el versículo 37 le preguntan a Pedro, Hechos 2:37. ¿Qué dice?
Al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entendieron la predicación de Pedro en su propio idioma. Y entonces Pedro le responde en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo, y recibiréis. Ok. ¿Por qué no recibieron el Espíritu Santo ellos como los apóstoles? Es que ellos fue especial, una promesa especial. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer o qué tuvieron que hacer los demás para recibir el don del Espíritu Santo? Oír la palabra, creer ese mensaje, arrepentirse de sus pecados, ser bautizados, para luego entonces recibir el don del Espíritu Santo. Ok. Entonces, Hechos 2, lo voy a poner aquí, Hechos 2, 37 y 38 nos dice que para recibir el don del Espíritu Santo no es de que el Señor me lo mande del cielo, sino que tengo que oír, creer, arrepentirme, bautizarme para recibirlo. Y entonces, ¿por qué ellos sí? ¿Y por qué estos hechos de Hechos 10 también? Es que eso había propósito en ello. No podemos usarlo para decir, es que manda tu Espíritu, Señor, ahorita como lo mandaste en la casa de Cornelio. No, espera, no va a hacer eso. Para empezar, no cumple caprichos el Señor. Y dos, fue un motivo especial, ocasión especial, únicas, con propósito. Ahora, quien quiera recibir el don del Espíritu Santo, tiene que pasar por lo que ellos pasaron. Hermano, pero ¿se puede recibirlo antes de ser bautizado? No. ¿Por qué no? Porque dice la Biblia, aquí mismo en Hechos, en el capítulo 5, versículo 32, hay una condición para recibir el Espíritu Santo. A ver, nuestra querida, estimada Finicia, ¿qué dice Hechos 5:32? ¿Cómo? Entonces, ¿entendió, hermana Valeria? ¿A quién le da el Espíritu de Dios? ¿Vale? Entonces no nomás de que, mándalo ya, no. Toda persona tiene que obedecer el Evangelio. Hermano Luis. Entonces, ¿por qué ahí usted dijo que anteriormente lo recibían en un like? Si no estaba si no se metían en el agua. Pues, en todo eso se ha tratado la clase, Luis. De lo que acabo de decir, ya lo explicamos. Lo puedes ver ahí, hermano, lo está grabando, pero así brevemente lo digo, hermano. Era antes en el capítulo 8, también los samaritanos recibieron el Evangelio. Ellos ya fueron bautizados, pero no tenían Espíritu Santo. Mandaron a Pedro y a Juan, y ellos impusieron las manos. Apóstoles. Sí, y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ya lo habían recibido antes, de esa manera, y después por medio. Claro, porque en aquel tiempo había dos formas, dice, dos: ser bautizado para el perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y la otra forma es que llegara un apóstol, te impusiera las manos y lo recibieras de manera para obtener un poder milagroso, ya sea hablar lenguas o hacer maravillas, que es lo que pasó en Hechos capítulo. Usted puede leer Hechos 8
Felipe no era apóstol, Felipe nada más predicaba el evangelio. Y lean el versículo 8, versículo 12, quien lo lee, para que vea que mucha gente se bautizó, pero no podía hacer milagros. ¿Qué dice Hechos 8, 12? Por favor. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres. Felipe simplemente predicaba. ¿Y qué pasaba con la gente? Se bautizaban hombres y mujeres. Hermano Ernie. Desde luego, de la forma que estamos viendo, estas personas tenían el Espíritu Santo para salvación. Para Lo que salvación. necesitaban era la confirmación con señales que también había sido prometida, que esa solamente se activaba por la imposición de la mano de los apóstoles. Y lo que pasó en Hechos 2, como vimos aquí, cuando lo recibieron los apóstoles y Cornelio, era necesario que ocurriera para que los judíos entendieran que la salvación era para todo el mundo. Claro, no sé si... A ver, hermano, vamos entendiendo esto. Está claro ya. Son dos maneras, me lo acaba de decir. Pero también, en Hechos 19... Allá voy. ¿verdad? Hechos 19, para que vean otra vez lo mismo y como que encierre otra vez todo esto. ¿Ok? Luis, había dos formas. Si tú querías recibir el don del Espíritu Santo como el sello de aprobación de que tú eras salvo, tenías que ser bautizado para el perdón de tus pecados. Pero si tú querías, o si el Espíritu Santo quería darte a ti un poder, ya sea hablar lenguas, profetizar, sanar, todos los dones que vimos la vez pasada, tenía que dártelo el Espíritu Santo directamente, o que los apóstoles viniesen y te impusieran las manos. Ahí está el ejemplo en Hechos capítulo 8, lo citó el hermano René. Felipe dice, yo no puedo. Allá va Pedro y Juan, que eran apóstoles, les impusieron las manos, y entonces fue que ya se pudo hacer milagros. Pero, acuérdense, los milagros tenían un propósito, acuérdense, lo hemos visto. ¿Por qué ahora ya no podemos hacer señales, milagros, hablar en lenguas? Uno, porque los únicos que podían pasar ese poder eran los apóstoles. Y si los apóstoles ya no están vivos, entonces ya no se puede. Ahora, ¿con qué propósito eran las señales de hacer esos milagros y hablar en lenguas? ¿Con qué propósito? Para que la gente viera directamente que el mensaje que ellos traían se podía comprobar por medio de señales claras, milagrosas, para que la gente entendiera, oye, lo que estos predican es la verdad, porque lo que acaban de hacer, sanar a este paralítico de nacimiento, no lo hace nadie. No, entonces su mensaje es la verdad, y ese propósito tenían. Pero ahora, ¿se acuerdan la clase que vimos? Cuando venga lo perfecto, las lenguas, la ciencia y la profecía se iba a acabar. Porque ahora, hermanos, la Biblia dice, le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, ocúpate en la lectura, en la enseñanza y en las doctrinas. Ahora, Timoteo, tienes que leer, ahora tienes que estudiar para que luego les prediques. Ya tenemos toda la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento revelada. Ya no necesitamos de profetas, de más apóstoles o de milagros para que la gente crea. Ahora dice la Escritura en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, ya que todo que está escrito, ahora tu fe ya no debe ser resultado de que viste un milagro o una señal. Ahora tu fe es resultado de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Ahí está, y gócese. No, pero yo los quiero ver en vivo. Mira, si Dios obrara así de esta manera, mira,
encantadísimos. A mí también me gustaría ver resucitar a un muerto ahorita. Pero el Señor ya dejó eso. Ahora nos ha mandado su palabra, ya ha mandado a los evangelistas a predicar la palabra. Ese tiempo, acuérdense, fue el principio, el inicio de la iglesia. Fue esa etapa. Ahora ya estamos en otra etapa. De hecho, terminó en aquel mismo siglo, en el primer siglo terminó ya eso. Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, toma un poco de vino para tus frecuentes enfermedades del estómago. ¿Por qué no lo sanó?, pregunto yo. Ya en el primer siglo ya empieza a cederse ese tipo de dones, ya van terminándose. Si hay alguien que diga, no, pues es que yo tengo ese poder, dile, usted lo tiene. Mire, vámonos, póngase mi carro, vámonos al hospital para el Renas. Vámonos ahorita ahí. Si usted tiene ese poder, mire, ¿para qué hospitales? No, es que tiene que haber fe y no. La Biblia habla de que había milagros y las personas no necesitaban tenerlo para que se hiciera el milagro. Y ahorita, hace un ratito, el hermano Humberto Hernández dijo algo importante, que necesitamos ser limpios para poder recibir un Espíritu Santo que no se puede contaminar con el pecado. Nosotros, la única forma de limpiarnos del pecado es en el bautismo, lo sabemos, ahí nos limpia la sangre de Cristo. Y es la única manera que puede estar la presencia de Dios en nosotros, cuando ya no hay pecado en nosotros. Si ustedes ven el orden de Hechos 2:38, primero es, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Y una vez de que se arrepientan, bautícense. Y ya después de que se bautizan, o en ese momento sus pecados van a ser borrados. Y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque es la presencia de Dios en tu vida. Pregunta, ¿puede Dios habitar donde hay suciedad? ¿Donde hay pecado? No, el Señor tiene que limpiarte a ti con su sangre para luego venir a habitar. No puede venir a habitar en un lugar donde hay contaminación y luego ya después te limpia. No, acuérdense, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, tiene que limpiar el recipiente para luego venir a habitar en él. Poniéndonos un puntico también, cuando Jesús habla con Nicodemo, hay un detalle que le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. O sea, yo no puedo tener el Espíritu ya y luego morir de nuevo en el agua. O sea, es un proceso que va de la mano, es algo junto. Y le dice, ese nacimiento, lo que es nacido de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu, ocurre cuando están naciendo precisamente del agua. Es algo que va junto, que va de la mano, a la par. No puede ser dividido, separado. Claro. Es indivisible. Hermano Chape, ¿va a decir algo? Lo malo que dijo el Señor en Juan 3:16. Ok, ya que citó quiero aclarar ese punto, porque el hermano dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos dicen, no, hermano, pero está más con creer, ahí no dice con bautizarse, ahí dice con creer. Es más, alguien que lea Efesios 1:13 y 14. A ver, ¿qué dice Efesios 1:13 y 14? Siempre se lo sabe ya de memoria. A ver, ¿quién lo quiere? En él también. Nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, ahí ponese ahorita, ahí está. En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de salvación. Y habiendo ¿qué? Creído, fuiste sellados. Y dicen por ahí, fíjense, me dicen en ese texto. Ahí está, hermano. Ahí no dice que tienes que ser bautizado para ser sellado con el Espíritu Santo. A ver. Ahí dice, habiendo creído, fuiste sellado. Lo cierto es lo siguiente: la persona cuando escucha el evangelio tiene que creer, la fe. Y si fe es imposible agradar a Dios, es necesario que crea y él da abandonado, pero busca primero con su fe. Y hablamos de lo que es el verbo con segundo,
no podemos llegar a cualquier lugar y decir a cualquier persona, a ver, pero tiene que creer. Pues es la fe entonces y la obediencia a través de haber escuchado la fe. Pues sin fe es imposible agradar a Dios sin la palabra, pero justificados pues por la fe tenemos la paz para con Dios. Y esto es más de nosotros. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para poder tener la salvación? No, nada. Ningún mérito. Nada. Solo creer. Creer, la convención y predicar el evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Déjeme concluir en esa parte, manera que usted comenta eso. Efesios 1:13 dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo cuando creíste. ¿A quién les está escribiendo Pablo aquí? ¿A quiénes? Cristianos, no a incrédulos. A cristianos, miembros de la iglesia, que habían obedecido el evangelio. Porque la palabra creer en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra creer no es como nosotros la interpretamos. Yo creo. No. La palabra creer en el Nuevo Testamento es sinónimo de. ¿Y por qué dice eso, hermano? Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Yo quiero limpiarme de mi pecado, yo quiero dejar de ser esclavo del pecado, yo quiero que el Señor me limpie. Ok, tienes que creer. ¿Y qué es para ti creer? Es esto. Romanos 6, 17, ¿qué dice? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el 18. ¿Diciendo qué? Y libertados del pecado viniste a ser siervos. ¿Cuándo es que los Hechos 2:38 fueron libertados del pecado? ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron que fueron limpiados? Cuando obedecieron el plan de salvación. No es una obra de que yo haga de, me porté bien, Señor, por eso me merezco la salvación. Ay, Señor, yo hago muchas dádivas, por eso me merezco la salvación. No, el bautismo no es ese tipo de obras. No es lo que yo hago para merecer. No, este es la obra de Dios. Es la obra de Dios, ¿sí? Apoyando lo que usted decía, hermano, en la historia del carcelero de Filipos. Él, cuando ocurre la historia, que él se adentra, él escucha con toda su familia, pero en ese momento se bautiza. Y luego al regresar, dice la Biblia en el versículo 34, Hechos 16:34, el carcelero lo llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. O sea, haber creído implicaba haberlo escuchado, convencerse evidentemente, pero haberlo obedecido. O sea, como usted dice, no está separado tampoco. Es algo que va junto. Creer y obedecer son de la mano. Van de la mano. ¿Por qué? Dice, cuando tú obedeciste de corazón aquella forma de doctrina, hay que obedecer una forma de doctrina. Hay que enseñar, hay que obedecer un constructo de enseñanzas definidos, que nos lo da muy bien Hechos 2:38, que nos lo da bien Hechos capítulo 9 en la conversión de Saulo, que nos lo da en el capítulo 8 con los de Samaria, que nos lo da en el capítulo 16 con Lidia de Tiatira, que nos lo da en Hechos 16 con el carcelero de Filipos. Todos pasaron con tuvieron ese proceso igual, de esa forma de doctrina. Hermano. Tiene que creer. El verdadero creyente, la persona genuina, continúa creyendo, lo hace. Porque si no es un genuino, no. Y si no se arrepiente tampoco, hermano. ¿Sí me entiende? Por eso, hermano, cuando Pedro se levanta en 2:38 de predicar, lleno del Espíritu Santo, la gente había crucificado, los judíos estaban por ser salir de todas partes del mundo. Muchos de ellos habían constituido el muerto Cristo. Cuando él explica en la lleno del Espíritu Santo que a quien él era
era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, lo entendieron y dijeron, ¿qué hacemos? Ahí ya creyeron quién era. Ok, y ahí está la pregunta para otra vez. Ya creyeron. Sí, cada uno de ustedes, como dice arrepentidos y bautizados cada uno de ustedes para que Usted lo está citando. entonces, Cuando ellos dijeron, ¿qué haremos? Pregunta, ¿ya habían creído? ahí Y en ese momento ya eran limpios de pecado, ya en ese momento ya eran salvos. Ahí está la respuesta, gracias, a hermano. lo demás. Creer Claro. y llevarlos a que obedezcan. Pero el punto es de que no podemos declarar salvación y no podemos declarar limpieza, no porque yo lo declare, sino porque el Señor dice, hasta que obedezcas. Bueno, perdón. Somos gracias somos salvos por la gracia del Señor, ¿verdad? No por obras. Pues, y por fe. O sea, mientras tú oigas y creas, me bautizo, soy salvo bautizo o por la gracia del Señor. Usted no se bautiza para salvarse. Usted se bautiza resultado de que ha creído, de que cree en el Señor para ser salvo. Porque en todo caso, hermano, es más, el que hace la obra, hermano, es el que lo bautiza realmente. Porque si, ¿qué obra hace el que se está bautizando? Ninguna. Él nada más dice, no, aquí me quedo. No hace ni obra. La hace el que lo bautiza. Dice Efesios 2:9, dice, porque por gracia soy salvo, Amén. no por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no Así por es. obras, no Así por es. obras, para que nadie se gloríe. Así es. Es por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿el bautismo es algo en lo cual yo me voy a gloriar? No. Hermano, ¿qué mérito tiene? Ninguno, hermano. Realmente ninguno, pues, o sea, Y el bautismo aún así, hermano, y eso que no se dio casi nada de eso, no es una salvación, no es un boleto por todo el cielo. Porque hay gente que es cristiana, es bautizado, no sabe a predicar y no sirve a los mandamientos de Dios. sí, sí, sí. ¿De qué te Claro, sirve claro. saber tanto si no lo ejerces y no sigues la Fue, palabra fue- de fue- Dios? fue un diablo remojado, hermano. Exacto. Hermano, Elvis. Hay algo importante, nosotros tenemos que entender que en la Biblia el plan de Dios tiene que tener una obra completa y el creer meramente sin llevarlo o sea, sin materializarlo no implica salvación porque los demonios también creen y tiemblan y no van a ser salvos. Ahora bien, hay una urgencia que se nota en el pasaje de Felipe y el eunuco. Pues el eunuco pregunta, ya yo creo, ¿puedo seguir para Etiopía? No le dice así, le dice, aquí hay agua, ¿qué me falta para bautizarme? O sea, en la predicación de Felipe, el eunuco entendió que tenía la necesidad de ser Claro. bautizado porque sin eso no podía llegar Claro. a alcanzar la No, promesa. como lo planteó el hermano René, está clarito. Las personas a las cuales se les predicó allí, cuando ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pregunta, ¿creían o no creían cuando preguntaron eso? Sí, claro que creían, por eso preguntaron, porque el mensaje les tocó el corazón, les compungió, pero no por haber creído en ese momento ya estaban limpios, no por haber creído en ese momento ya eran salvos, sino hasta que cumpliera lo que Pedro les dijo. Hermano René y luego Efectivamente, el primer paso es creer. Porque Sin duda. Si no crees, No te vas a bautizar. vas a hacer lo demás, no vas Claro. a hacer. Es una- Claro. sin duda. Ahora, cuando el proceso se lleva completo, hay un texto que a veces nosotros citamos, pero que tenemos que entender que está hablando de esto mismo, que es 1 Pedro 3:21, que dice literalmente, el bautismo que corresponde a este proceso, ahora nos salva, literalmente. Sí, entonces, hermano Miguel, el bautismo no es una obra, hermano. No es una obra a las cuales está hablando Efesios. Porque para que yo me gloríe, hermano, y diga, ¿sabes qué? Es que yo me merezco la salvación. ¿Por qué te mereces la salvación? Pues porque ayudo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. ¿Por qué me merezco la salvación? Porque no me meto en problemas, respeto a todos. O sea, ok, el sacrificio de Cristo, ¿qué?
No, nadie, hermano, nadie se puede salvar por sus propias obras. No, hermano, no. El que dijo el hermano es, ahí específicamente es una metonimia. La metonimia es cuando pones una parte por la otra como consecuencia de causa. En este caso, al hablar de que uno que ahora nos salva, está hablando de muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Aunque diga la palabra, pero es indudable que la persona que va a creer genuinamente va a obedecer. Mire, aquí vemos cómo Dios lo pone como un ejemplo. Por ejemplo, Tomás había estado con Jesús, lo había tocado, lo había visto, había estado en todo y aún era incrédulo. Entonces, cuando Jesús se le aparece, dice no, y cuando lo ve y lo piensa, dice porque me viste, creíste, Tomás. Ahora viene y voltea hacia nosotros, dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no estuvimos hace 2000 años, no lo vimos, lo creemos, esa es la fe. Y esa es creer para poder obtener, como digo, la obediencia en todo lo que. Por eso dice Romanos 6:17. Ustedes eran esclavos del pecado. Ustedes vivían en pecado. Pero cuando obedecieron de corazón esa forma de doctrina, es decir, lo que Pedro les predicó, lo que obedeció Saulo en el capítulo 9, lo que obedeció Lidia de Teatira, lo que obedeció el carcelero de Filipos, esa forma de doctrina, fuiste libertado. Sí, yo, créanme, hermanos, y otra vez que quede claro, el bautismo no es una obra, es una obra de Dios, que uno simplemente se deja para que Dios haga su obra. Él haga su obra, no mi obra, yo no la hago. El Señor está haciendo su obra en mí, porque por fe he venido a sus pies. Yo no traigo nada, estoy vacío, estoy lleno de pecado, simplemente me dejo que Él me limpie con su sangre preciosa. Nosotros vemos que estamos bajo el nuevo pacto, el nuevo con la sangre de Cristo, mejor pacto que el antiguo, como dice la Biblia. Por lo tanto, si un alma quiere ser salva, nomás que haga caso al Señor Jesús y a los apóstoles, obedezca a Dios como dice y será limpio. Y no importa que tanta peso traiga atrás, ahí lo deja y comienza a hablar. Pero hay que obedecer. Nada más. Dice Hechos 5:32, lo puse aquí. El Espíritu Santo dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios los bendiga, hermanos. Me dijo 8:13 y ya hace hambre, hermanos, los que no cenamos. Los que ya cenaron, pues qué padre. Dios me los bendiga.